En este ejercicio vamos a hablar de la composición de funciones, una operación nueva entre dos funciones. Dadas las funciones, yo os doy una, dos, tres, cuatro funciones. Apartado A, haya G compuesto de f del número 4, se lee así, y otras preguntas similares. Luego haya la función composición de G y F, luego de F y G. Antes tengo que dar la definición de composición de dos funciones. Sean f de x y g de x dos funciones, se define la función composición de f y g, aunque muchas veces diremos f compuesto de g a una nueva función. Se escribe así, es decir, si dices f compuesto de g, primero se escribe la g, luego un circulito y luego la f. ¿Cuál es la imagen de f compuesto de g? Pues se halla de esta manera. Es g de f de x. Ahora con ejemplos lo entenderéis mejor. En otros cursos, cuando tenía dos funciones, se definía la función suma de ellas de una forma muy sencilla. Claro, la suma de la imagen de x por f más la imagen de x por g, o el producto, o el cociente. La función composición es un poquito más complicada de entender. Ahora con los ejemplos creo que lo entenderéis. Apartado A. Haya G compuesto de f del número 4. Según la definición, es f de g de 4. ¿Cómo se halla esto? Bueno, primero g de 4, es decir, la imagen de 4 por g. A ver, g está aquí. Recuerda que una función es como una máquina. Tú introduces una x, en este caso introduzco 4 y te devuelve una y. En este caso te devuelve la raíz cuadrada de 4, que es 2. Siempre se entiende la raíz cuadrada positiva. Si quisiéramos la raíz cuadrada negativa, tendría un menos delante. Bien, pues ahora tengo que hallar la imagen de 2 por f. Esta es la función f, si fuera una máquina, ¿verdad? Introduzco el 2, que es lo que me ha devuelto la g, y que devuelve la f, pues 3 por 2 al cuadrado menos 4 por 2. Es decir, donde ponga x ponemos 2. Operamos, nos da 4 por 3, 12, 12 menos 8 es 4. Casualmente nos da el mismo número, pero no tenía por qué haber sido así. Observa que lo que hacemos es, dado una x, primero opera una función, en este caso ha sido g, hemos hallado entonces el número g de x, y después ha operado f, y hemos hallado la imagen de g de x según f. Pero la función composición es esa función que al número x le asocia f de g de x, y se escribe así, como hemos visto, en este caso opera primero g y luego f. En el ejemplo que hemos hecho, primero operado g, nos ha dado 2, luego f y nos ha dado 4. Ha sido una casualidad que coincidieran este y este número, ¿eh? Ya veremos en otro ejercicio que cuando esto pasa, es decir, nos da el mismo número que inicialmente, se dice que las dos funciones f y g son inversas, pero esto tendría que pasar para cualquier número x. Vamos a hallar ahora f compuesto de g del número 4. No tiene por qué darnos el mismo número que antes. Estoy diciendo algo importante, estoy diciendo que no cumple la propiedad conmutativa. G compuesto de f y f compuesto de g no son iguales siempre. Bien, vamos a hallar la imagen del número 4 según f. Bien, cambiamos la x por 4 en la fórmula de la función f, nos da 32. Ahora opera g, nos da la raíz cuadrada de 32. Como veis, no nos da el mismo número, y es que lo normal es que no dé el mismo número, ya que la operación composición de funciones no cumple la propiedad conmutativa. Seguimos ahora con f compuesto de f. Según la definición es f de menos 2. Hallamos la imagen de menos 2 por f, cambiamos la x por menos 2 en la función f. 4 por 3, 12. 12 más 8, 20. Ahora nuevamente tengo que hallar la imagen del número 20 según f. Cambio la x por 20 en la función f. Operamos y nos da 1120. Podríamos hallar f compuesto de f, compuesto de g, compuesto de, no sé, de muchas funciones de un número. Simplemente, pues tendría que operar primero una función, luego otra, luego otra, luego otra. Aquí solamente os he puesto la composición de 2, pero podría ser la composición de 3 o más funciones.
Seguimos. Ahora os pido h compuesto de f del número 1. Aplico la definición. Primero tengo que hallar la imagen de 1 por h. Atentos porque h es una función definida a trozos. Lo primero que hay que mirar es si la x es menor que 2 o mayor o igual que 2, ya que según el caso operará una función u otra. Tenemos que hallar la imagen del 1 por h. El 1 es menor que 2. Por tanto, la imagen se busca aquí. 3 por 1 menos 1. 3 menos 1 que es 2. Ahora opera f. Bien, f no es una función a trozos. Cambiamos la x por el 2 y hallamos la imagen. Nos da 4. Claro, son los mismos números que al principio. Primer apartado. Por último, g compuesto de h del número 9. Aplico la definición. La imagen de 9 según g. Primero opera g entonces. Bien, la raíz cuadrada de 9, ya sabes, la raíz cuadrada positiva me da 3. Y ahora la imagen del 3 según h. 3 que es menor que 2 o mayor o igual que 2. Es mayor o igual que 2. Por tanto, la imagen se busca aquí. Cambiamos la x por 3. Cuidado no confundiros, lo que se eleva al cuadrado es el 3, no menos 3. Por tanto, el exponente del número e es menos 9 más 8, es decir, menos 1. E elevado a menos 1. 1 partido de e. Apartado b. Halla g compuesto de f. La función g compuesto de f. Vamos a la definición y hallamos la imagen de x por g. G está aquí. Antes cambiamos la x por 4 y calculamos la raíz cuadrada de 4. Ahora cambiamos la x por x y nos da la raíz cuadrada de x. Claro que x tendrá que ser positivo o 0 para que exista. Es algo que tendré que escribir al final. X tiene que ser mayor o igual que 0 para que pueda hallar la imagen de x por g. Ahora opera f. Aquí es donde a veces os equivocáis. Cambiamos x en la función f por raíz cuadrada de x. Donde ponga x ponemos raíz cuadrada de x. Como se eleva al cuadrado, pues al cuadrado. Menos 4 por raíz cuadrada de x. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x, por tanto me queda 3x menos 4 por raíz cuadrada de x. Y es importante destacar que la x tiene que ser mayor o igual que 0 para que exista la imagen de x por g. Observa que si cambiáis la x por 4, os tiene que dar lo mismo que antes. 3 por 4 menos 4 por raíz cuadrada de 4 es al final el número 4. Hallemos ahora f compuesto de g. Voy a la definición. La imagen de x por f, la imagen del 4 por f fue este número. La imagen de x por f será 3x al cuadrado menos 4x. Bien, ahora opera g. Cuando hallamos la imagen de un número x, g lo que hace es hallar la raíz cuadrada del número x. Bien, ahora hay que pensar que esto es el número x. Por tanto, hay que hallar la raíz cuadrada de este número. Esta es la función f compuesta de g. Nos podrían preguntar calcular el dominio de esta función. Habría que obligar a que el radicando fuera mayor o igual que 0. Apartado C, haya j compuesto de g de x. Antes aquí había una f, me había equivocado al escribir, quería escribir una g, porque quiero que veáis cómo en este ejercicio hay una pequeña dificultad donde soléis equivocaros. Soléis equivocaros ahí en el dominio de la composición de estas funciones. Veamos, mirad. Escribo la definición de composición. Primero opera j. J es una función que está aquí, que a cada número x lo eleva al cuadrado. Por tanto, la imagen de x por j es x al cuadrado, que siempre existe. Por cierto, será siempre un número positivo o 0. Ahora tengo que hallar la raíz cuadrada de x al cuadrado. Y aquí es donde normalmente os equivocáis. Pensáis que esto es x, la raíz con el cuadrado se va, y no es exactamente así. ¿Por qué? Porque en el caso de que x fuera negativo, este número fuera negativo, la imagen no es x, no es un número negativo, tiene que ser positivo. Si x es negativo, la imagen es positiva. Piensa, por ejemplo, en el menos 4 al elevar al cuadrado es 16. La raíz cuadrada de 16 es 4, es decir, la imagen de menos 4 es 4. Y es que para pasar de aquí a aquí tenéis que tomar x en valor absoluto. X puede ser cualquier número. El dominio de esta función es todo R. El ejercicio lo pide también.
Quizá alguien piense por qué aquí no lo hice, no puse x igual absoluto. Bien, porque x tenía que ser mayor o igual que 0, luego no hacía falta poner valor absoluto. Veamos ahora al revés, la composición al revés. G compuesto de J de X. Voy a la definición. Primero opera G, es decir, tengo que hallar la raíz cuadrada de X. Para que exista la raíz cuadrada de X, tiene que ser X mayor o igual que 0. Esta condición la tengo que poner. Si X es negativo, no puedo hallar la imagen de X por G. Ahora opera J, elevo al cuadrado la raíz cuadrada de X. La raíz con el cuadrado se va y nos queda X. Y ahora no voy a poner valor absoluto porque X tiene que ser positivo. Números negativos no tienen imagen. El dominio de esta función no son los reales. Aquí parece que sean los reales, pero previamente tenía que hallar la raíz cuadrada de X. Por tanto, el dominio tiene que ser los números positivos o el 0, es decir, esto que estoy escribiendo. Como veis, la composición no es tan fácil como la suma, resta, producto, cociente de funciones, y este error que acabo de describir es muy habitual. Bien, tenéis muchos más problemas, recuerda, en aprendermatemáticas.org, por ejemplo, de funciones, primero de BAT, luego aquí hay un apartado que pone repaso de funciones elementales, y es aquí donde explico la composición. Hemos hecho el ejercicio número 75. Ahora después voy a hablar de la función inversa, que está relacionada con la composición, más ejercicios sobre la composición. Cuando queráis ver algún ejercicio resuelto, tenéis que pulsar en ver solución y os lleva al vídeo de YouTube donde está resuelto. Y es que, como sabéis, todos los vídeos los subo a YouTube, más de 2600 vídeos ya, pero aquí está desordenado. Es mejor que vayáis a la página aprendermatemáticas.org donde está ordenado por cursos y temas.